Ya, doctor. Le damos. ¿Cómo está, hermano Luis? Buenas tardes, doctor Nelson Jara Garrido. ¿Cómo está usted en este 27 de diciembre 2023? Son las 3:15. ¿Cómo está usted, la familia, los amigos, la iglesia, la pega, la jefa? ¿Todo bien? Yo diría que todo bien. No, si dijera que algo está mal, Increíble. estaría como mintiendo. Ya. Nunca es perfecto. La relación humana siempre hay unas pequeñas asperezas, pero se pueden sobrellevar. Ya para ser más justo. Cuando es perfecto es cuando despertáis de repente después. Claro. Estáis durmiendo. Claro, pero bien, porque estoy bien de salud hasta este día. Ya. Creo que no tengo ninguna cosa que diga que me esté mosqueando. Y en cuanto a la psiqui, creo que estoy bien. En cuanto a la orientación, no en cuanto a la conformidad, ¿cierto? De cómo se están dando todas las cosas. Obviamente que no. Hay escoba por todos lados. ¿Y la fe? Y la fe la mantengo. Creo que es lo único que le tengo más aprecio a la fe, es mi esperanza. No tengo otra esperanza por más sublime que la fe. Yeah. Aunque obviamente uno está en este mundo y depende mucho de las cosas de esta vida, pero mi esperanza está puesta en la venida de Jesús. Pero no hay salido tan damnificado en esta vida que yo te vea. No, más que han sido miedos y preocupaciones, pero en línea general no he tenido mucho alto y bajo. Ya. Ha sido medio parejito mi vida. Ya, vale. ¿Cómo se llama el tema, doctor? Mira, como dijiste tú, saludamos a todos los hermanos, a la familia, esperando que estén bien, deseando también que ya se acerque el año nuevo. Yo sé que no estáis ni con estas cuestiones, pero en general la gente celebra estas fechas, así que igual les deseamos el bien nomás que lo pasen bonito junto a la familia, aprovechen de reconciliarse si algunos están peleados. Ese sería mi consejo. Ya. Y que nada, porque tengan un buen año nomás, pero sobre todo la fe, que me preocupa más el tema de la fe que las cosas seculares. Mira, el tema le puse por darle un nombre, ¿no es cierto? Dice, ¿qué eran los espíritus inmundos que Jesús echaba de las personas? ¿Ya? ¿Qué eran los espíritus inmundos? Que también conocido como demonios. Este tema lo hemos tratado otras veces, pero yo creo que se empieza a olvidar cuando pasa el tiempo. Bueno, no lo habíamos como retomado. Y quizás también hacer unos énfasis o dar una explicación un poquito lo más clara posible para los hermanos. Y Luis, yo partiría diciendo lo siguiente. Yo también estuve en un tiempo atrás en la posición acerca de los demonios, pensando como lo ve la iglesia actual. ¿Ya? La iglesia, cuando trata acerca de los espíritus inmundos o acerca de los demonios, que de pasadita le voy a decir que es lo mismo, y se lo voy a demostrar por la escritura, las personas siempre han creído que en el tiempo de Jesús estaba, ¿no es cierto?, cuando sanaba a alguien, está exorcizando. Eso es lo que está haciendo, como sacando un ser dentro de las personas, el cual les provocaba las enfermedades. Ya, eso es lo que se creía y eso también es lo que yo entendía antiguamente. Sería un ser metido adentro de otro ser. Claro, en forma de un exorcismo, digámoslo en términos más modernos, ya, que lo que hacía Jesús, pero yo revisando la escritura, de partida no ni siquiera aparece ese concepto, ese vocablo que Jesús... Ni una sola vez. No, de Jesús no aparece nunca, no sale eso. Y cuando dice sale de él, ¿qué se refiere cuando? Claro, se está refiriendo que está sacando la enfermedad. La enfermedad. La enfermedad, y eso lo vamos a demostrar. Pero para ir ordenando el tema, yo le pido a los hermanos que tengan alta paciencia. Ya. Yo sé que soy un poquito ligero, voy a esforzarme para hablar un poco más lento. Ya. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 28, solamente a ver unos versículos saltados. Lo primero que tenemos que saber y entender, que los hermanos tomen la escritura, que todo esto que vamos a leer, que son plagas o maldiciones, son de parte de Dios. ¿Ya? Estos son castigos de Dios sobre su pueblo, por decirlo en una frase. Y eso es a causa del extravío de ellos. ¿Ya? Es como una recompensa. Es decir, que los vamos a encontrar en un testamento con mucha gente enferma, o endemoniada, o espíritu malo, como tú quieres decirle, o espíritu de tormento, o mal espíritu, pero son personas que Dios había castigado con plagas, ¿ya? Y que Dios lo había hecho. ¿Ya? Esto es una retribución de parte de Dios a causa del extravío de su pueblo. ¿Ya? Y lo vamos a demostrar. Y si está lleno de estas personas, ¿qué significa? Que tenían, más plagas,
Una persona puede tener, vamos a ver casos que algunos no solamente eran ciegos, mudos, tenían más de alguna enfermedad, no era solo. Pero había una nube de gallos. Claro, es que el pueblo está extraviado, por eso lo vamos a revisar. ¿Ya? Pero lo primero que tiene que quedar claro, por lo menos en su mente, que todas estas enfermedades, digamos, eran dadas por Dios como retribución a ellos a causa de su extravío. ¿Ya? No es algo casual, ¿ya? Era un castigo de Dios, para que se entienda mejor. ¿Ya? Mira, veamos el Deuteronomio capítulo 28, yo creo que la escritura nos va a aclarar mucho más. ¿Ya? Vamos a leer solamente el verso 15. ¿Ya? Mira, léete el 14 y 15, aunque sea que están saltados, el 14 y 15. Porque termina ahí con las bendiciones y te parte con las maldiciones. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirle. Y será, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ya. Entonces tú leíste el 14 que decía algo re interesante, lo que hizo guardar un énfasis. Si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ya. ¿Ya? Es el extravío que tuvo Israel durante toda su vida. ¿Ya? Ojo, de pasadita. Ya, entonces les van a venir maldiciones. Y vamos a ver algunas, por ejemplo, algunas de las maldiciones que les iba a venir. Ya. El verso, ahora veamos el 22, verso 22 solamente. Estamos hablando del mismo capítulo 28, vamos a leer saltadito porque es muy largo el listado. El Señor te herirá de tisis, y de fiebre, y de ardor, y de calor, y de cuchillo, y de calamidad repentina, y con añublo, y han perseguirte hasta que perezcas. Ya, pero yo quiero hacer énfasis. El Señor traerá sobre ti esto. El Señor. Ya. Ya no es casualidad. Ya, estas plagas. Que después les va a decir que son plagas. El verso, ese fue el 27. El 22. Ahora el 27. Ya. 27 al 29. Dice, el Señor te herirá de la plaga de Egipto, y con almorranas, y con sarna, y con comezón, de que no puedas ser curado. El Señor te herirá con locura, con ceguedad y con pasmo de corazón. Palparás al mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y nunca serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Ya, sigue el énfasis. Esto es el Señor que hace todas estas cosas. ¿Eh? Que te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sana, con comezón que no puede ser curado, y te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Ahí me acuerdo, el tiro de Gadareno, ¿eh? De pasadita. Vamos también al verso, el 29, verso 29. Lo acabamos de leer. Es el 29, lo acabamos de leer, ¿cierto? Sí. Es el 27 al 29, claro. El 35 ahora sería entonces. ¿Ya? Dice, herirte el Señor con maligna póstula en las rodillas y en las piernas, más que sin que puedas ser curado, aún desde la planta de tu pie hasta la mollera. Me suena esa forma de hablar. Hasta la mollera. Lo dijo Isaías. Claro, no hay nada sano en él, ¿cierto? Claro. Llaga podría, dice. Y el verso vamos a terminar ahora del 59 al 61. Y aquí quiero que los hermanos escuchen bien, porque le va a llamarle plagas también. ¿Eh? Le va a llamarle estos plagas. Que no se olviden de esa palabra. Estas maldiciones también son plagas. Dice, el Señor aumentará maravillosamente tus plagas. Y las plagas de tu simiente, plagas grandes y estables, y enfermedades malignas y duraderas. Y hará volver sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y se te pegarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, que el Señor la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Ya, o muerto. Entonces, la escritura es súper clara, ¿cierto? Que a Israel le dijo que si ellos no permanecían en todos sus mandamientos, estatutos, o que sigan tras dioses ajenos,
Entonces le iba a reunir todas estas maldiciones que ahora termina llamándole plagas. ¿Ya? Dice, para que no se olvide. Entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas aquí. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, por si alguna enfermedad se escapa, también está ahí en ese listado. ¿Ya? Hasta que tú seas destruido, o sea, Dios te quiere eliminar. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Que Dios le había avisado a su pueblo que si ellos se alejaban de su mandamiento, de su estatuto, lo voy a castigar con todas estas maldiciones, que hay un enlistado inmenso. Yo leímos unos poquitos versículos. Y también está diciendo que el Señor te lo iba digamos que él te iba a mandar estas plagas, ¿ya? No eran casualidades, todas estas enfermedades, ¿no es cierto? Y también, si leemos en Job, para reafirmar este punto, Job capítulo 5, en un estudio esto yo no lo expliqué, no lo dije, pero para mí casi tiene sentido. O sea, de Dios viene el bien, viene el mal. ¿Ya? No hay potestad sino de Dios. Dije Job capítulo 5. ¿Ya? Ya, vamos a leer Job capítulo 5, solamente para reafirmar, 17 y 18. Dice, aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque es Él el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Ya, entonces yo creo que esto es suficiente, ¿no es cierto?, como para demostrar por la Escritura que todo tipo de enfermedad, toda plaga, toda situación adversa que le sucede al hombre, ¿no es cierto?, la está provocando Dios como una retribución, como un castigo. Como que juzga. Como que está en un juicio. Un juicio. Y obviamente, si ustedes saben, los hermanos ven, por ejemplo, el diluvio, es otro tipo de plaga. Aquí no se trata de que tú tuviste una enfermedad en el cuerpo, una sarna, un tumor. Simplemente Dios te deshizo con agua. Digamos, esa sería la maldición, ¿cierto? Él maneja toda esta cuestión. Él manejó todo y destruyó todo el pueblo, Sodoma y Gomorra. Y aquí el texto lo dice, o sea, yo casi no diría estar hablando de esto en la iglesia, ¿ya? No, pero igual lo hago, ¿cierto? Porque dice, aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no desprecie la corrección del Todopoderoso. O sea, el castigo tiene como propósito, cuando no te destruye, es que tú te arrepientas. Ya. En el caso de diluvio ya no. Dice que todo pensamiento del hombre era continuamente al mal, así que ya no tenía solución. Tuvo que destruirlo. Pero muchas veces no es así. A veces Dios no te quita la vida, sino que te manda una plaga, te manda una maldición, llamémosle una enfermedad, un aguijón, si quieres llamarlo, algo que te está molestando todos los días, para que el hombre recapacite y la persona se arrepienta. Pero el punto aquí, ¿no es cierto? El tema es que eran los espíritus inmundos en el tiempo de Jesús. Ya no lo olvidemos. Lo que yo estoy haciendo en este momento es simplemente reafirmando que todas estas enfermedades que vamos a encontrar en tiempo de Jesús las mandó el Señor sobre su pueblo a causa de su extravío. Eso que les quede claro, hermano. ¿No es Satanás que las manda? No, ni es poco libre albedrío que andan en espíritu, ¿cómo se llaman? Chocarreros que andan por ahí. Libres, burlones que andan ahí metiéndose en los cuerpos de la gente. No tiene nada que ver con eso. Ya, entonces, acá ya lo había dicho, ¿no es cierto? El Señor hace la herida y Él la cura. Yo entiendo todo en su momento. Bien, habiendo dicho eso, ¿no es cierto? Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, ahora lo vamos a ir al Nuevo Testamento, lo que los hermanos quieren escuchar. Ya. Entonces, en Marcos capítulo 5, lo que voy a comprobar ahora, ya probamos que todo mal, o toda maldición, o toda enfermedad la enviaba el Señor. Ya, eso ya lo comprobamos recién. Ahora vamos a probar que Marcos capítulo 5, versículo 1 al 4, ¿ya? A las personas con alguna enfermedad le llamaba espíritu inmundo. ¿Ya? 4, o sea, Marcos capítulo 5, del 1 al 4. Claro. Y dice, y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ya, para no leer toda la historia. Ahora vamos a saltar, que es la misma historia, solamente los versículos. Espérate, que tenía domicilio en los sepulcros y aún con cadenas le podían atar,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados y nadie le podía domar. Ya, aquí dice dominar. Pero el versículo que vamos a hacer énfasis, el verso 2, y cuando salió de la barca, enseguida vino vino a él, a su encuentro de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Después, en el verso 15-16, ¿Ya? le va a llamar ahora demonio, al mismo espíritu. Demonio, Le llama demonio, al espíritu inmundo. Es que yo lo veo casi como... pero perdón, no le llama al hombre, sino que al... No, es que después voy a dar la explicación. Ya, el versículo 15 y 16, ¿Qué dice ahí? Ya dice, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los puercos. Ya. Entonces, en esta misma historia del Gadareno, que se conoce mucha historia, que este hombre vivía a los sepulcros, que estaba enloquecido, andaba corriendo para allá, desnudo, se hería con una piedra y dice que no lo podían dominar, era un hombre salvaje. Y el versículo 2 había dicho que tenía un espíritu inmundo, y cuando había sido sanado dice que le había sacado el demonio, ¿cierto? Claro. Así que espíritu inmundo y demonio es lo mismo, ¿ya? No, y que acá dicen juicio cabal. Claro. Claro, se decir que ya estaba lúcido. Libre de su... de esa maldición, llámale, de esa plaga, de esa situación adversa que estaba viviendo. Pero no era un ángel que estaba metido claro, eso lo vamos a contestar, pero yo lo que estoy tratando de decir, Luis, es que espíritu inmundo es sinónimo de demonio. Da lo mismo, si la Biblia te habla de endemoniado, significa que tiene una persona un espíritu inmundo. O si te dice que hay un espíritu con una persona con espíritu inmundo, significa que una persona está endemoniada. Eso es lo que estoy tratando de afirmar. Ya. Entonces hasta aquí hemos firmado dos situaciones. Primero, que todas estas enfermedades las provocaba el Señor a causa del extravío. Eso por un lado. Ya. Segundo, en el Nuevo Testamento aparecen personas atormentadas de espíritu, en este caso como el Gadareno. Ya. ¿Ya? Y la Escritura lo presenta como una persona que tiene un espíritu inmundo y también lo presenta como una persona que está endemoniada. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Entonces cuando Jesús le saca este espíritu inmundo, o ya sea el espíritu inmundo, o si quieres decirlo, le saca el demonio, esta persona queda sana. ¿Ya? Pero algo salió. Claro, pero el tema todavía no lo estamos tratando eso. Lo que vuelvo a insistir, lo que estoy tratando de decir, espíritu inmundo, es lo mismo que decir un endemoniado. Ya. Eso estoy tratando para que los hermanos saben que el espíritu inmundo es una cuestión, que los demonios son otra cuestión. No, no es eso. Es lo mismo. Y este texto está hablando de la misma persona. Pero de esta persona salió algo. Y tú me volvías a insistir la pregunta. Y yo digo, Es que si no van a quedar metidos. Sí, pero yo todavía no estoy respondiendo a eso. Ya. Yo todavía no he llegado a ese punto. Lo que yo estoy tratando de decir ahora es que cuando los hermanos lean espíritu inmundo, o lean cuando una persona está enferma de endemoniada, está hablando de lo mismo. Ya. ¿Ya? Y ahora después vamos a responder a qué se refiere que está sacando. Ya. Ahora, ojalá que eso quede claro. Que espíritu inmundo es lo mismo que un endemoniado. Ya. Eso es el segundo punto. Ahora, que la persona está enferma, sí estaba enferma, porque esta persona estaba enloquecida. Andaba corriendo, ¿cierto? En la montaña para allá para acá, salió de los sepulcros, andaba desnudo. Era un loco, ¿ya? Estaba endemoniado o estaba con un espíritu inmundo. ¿Y qué hace Cristo? Cristo lo sana y le saca esta enfermedad. Oye, ¿ya? Lo mismo que había dicho en Deuteronomio, te dirá con locura. Con locura y turbación de espíritu. Ya. Y con parás al día como pasmo el corazón. Todo eso. Ya. Entonces, hermano Luis, ahora ya para ir aclarando esos dos puntos. Ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Jesús cuando sacaba estos espíritus inmundos o estos demonios, que es lo mismo. Ya. Entonces, ahora nos vamos a un texto que nos va a ayudar mucho, en Marcos capítulo 3, del 7 al 12. Yo creo que esta es la llave, y este fue un descubrimiento tuyo, pero esta es una gran llave, ¿no es cierto?, para la comprensión, para el entendimiento. Y aquí yo le pido a los hermanos que tomen mucha atención, porque ahora vamos, digamos, a dilucidar lo que tú lo estabas preguntando. Ya. ¿Qué está sacando Jesús? ¿Qué está haciendo? ¿Ya? Oye, conviene leerlo con calma. ¿Por qué? Porque te va a dar un cuadro, una escena que hay. ¿Ya? Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea,
de Jerusalén, de Idumea, de otra parte del Jordán, alrededores de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, y vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuvieran siempre apercibida la barquilla por causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas por tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no le manifestasen. Ya. Entonces vamos a dar una explicación. El texto es para mí elocuente y a mí cada vez que lo leo se me hace más claro. ¿Ya? Lo que está contando, ¿no es cierto?, este autor, que en este caso es Marco, ¿no es cierto?, nos está relatando de los hechos de Jesús. ¿Ya? Está diciendo que Jesús se retiró del mar con sus discípulos y le siguió grande multitud, de muchos lugares. Y aquí te nombra de dónde venía esta gente, que era de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. O sea, de todas partes seguían a Jesús. Claro. Ya, ese es el contexto. Ya. Oyendo, ¿por qué lo hacía? Oyendo cuán grandes cosas hacía, ¿Ya? grandes multitudes venían a él, por las cosas que él hacía, estos milagros. ¿Ya? Estos vienen desesperados, parece. Desesperados, lo estaban siguiendo. ¿Ya? Eso es lo legítimo, ese es el texto. Entonces, ¿qué dijo? Dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. ¿Ya? O sea, él sabía que venía mucha gente, ya lo vimos de todos estos lugares, con todas estas enfermedades, que después vamos a entender que son personas con espíritu inmundo o endemoniados, que es lo mismo, que quieren ser sanados, ¿ya? Quieren salir de sus plagas, o que Cristo les saque el demonio. ¿Ya? Que aquí vamos a explicar qué es lo que es sacar el demonio. Pero ese es el contexto. ¿Cómo sabes tú que quieren ser sanados? Porque lo están siguiendo, dice. Por tocarle, dice. Claro, espérate. Dice que vienen de todos estos lugares y dijo a su discípulo, estoy leyendo versículo 9, ¿ya? Dijo a su discípulo que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiese. ¿Por qué? Aquí tienen. Porque había sanado a muchos. Ese es el argumento. Ya. Había sanado a muchos, ¿ya? De manera que por tocarle, o sea, las personas querían tocar a Jesús, cuanto tenían plagas caían sobre él, se le tiraban encima. Para quedar limpio. Para quedar limpio de esas enfermedades. De todas estas enfermedades que venían, que Dios había castigado. Ya lo eran plagas estables, no lo olvidemos lo que hablamos. Ya. Voy a retomar. Duradera, pero voy a retomar porque yo les dije que tuvieran siempre presente la palabra plaga. Ya. Deuteronomio 28, ya le había advertido el Señor. ¿Vale? ¿No es cierto? Los últimos versículos, que 59, si no me equivoco. Ya. Dice, lo leo: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Ya. Enfermedades malignas y duraderas. Malas, enfermedades malas. O sea, vienen hasta la tusa estos compadres. Claro. Entonces, esto es lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Ya. Lo que nos está relatando Marco. Ya. Que su pueblo estaba totalmente lleno de plagas, lleno de maldiciones, endemoniado, se quería llamarle, espíritu inmundo, o espíritu de tormento, también se puede decir. Ya. Entonces, lo que está diciendo, ¿cierto?, ahora Marco, viendo Marco, para que no se lo olvide, por eso lo retomé, Marcos 3, está diciendo, versículo 10, porque había sanado mucho, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas caían sobre él, se le querían tirar encima, y como Jesús sabía. O sea, estos sabían que Jesús tenía sanidad. Para poder sanarlo. Entonces le buscaban. Partes. Ya, y aquí viene la palabra. ¿Quién eran los endemoniados? ¿Quién eran los espíritus inmundos? Ya. Dice. Y los espíritus inmundos, ahí aparece. Ahí aparece. Que es lo mismo que decir espíritu endemoniado, ¿cierto? Ya. Los espíritus inmundos, al verle que son estas personas, se postraban delante de él, es decir, se desarrollaban delante de Jesús. ¿Dónde estáis leyendo? Versículo 11. Ya. Y daban voces diciendo, estas personas, las personas, tú eres el Hijo de Dios. Están confesando. Confesando porque lo estaba sanando, le estaba sacando las maldiciones. Y como a todos los demás lo había sanado. Claro, le estaba sacando las plagas. Le estaba sacando, como la gente entiende, los demonios, los espíritus malos. Que el espíritu malo también, el espíritu inmundo, el espíritu malo tiene que ver con el estado anímico, tu propia enfermedad, ¿entendés? Lo está liberando. Entonces, esto es como un coro, que vienen detrás. Tú eres el Hijo de Dios. Claro. Aquí lo que quiere decir, hermano,
no es que hay demonios, así que andan volando, No. y que ellos están diciendo, tú eres el Hijo de Dios. No, son las personas que están afligidas Alabando. y están alabando al Señor, le están reconociendo. Ya. Por eso que dice que venían de todas las ciudades con todas estas enfermedades, Ya. ya que se llaman espíritu inmundo Ya. o endemoniados, ¿no es cierto? Ya. Y Jesús los está sanando, ¿ya? Porque había, versículo 10, porque había sanado a muchos. Ese es el argumento. Sanado, la palabra es sanado, ¿cierto? O sacar la enfermedad. O sea, aquí hay un jolgorio. Claro, un regocijo. Un regocijo. Un regocijo de parte de todos estos atormentados de espíritu y de enfermedades. Ya. De que manera por tocar a Jesús, cuántos tenían plagas caían sobre él. Esto reapareció a la mujer que sufría de 12 años de flujo de sangre. Le dijo, si solo le tocara el borde, se le sana de esta enfermedad, ¿te acuerdas? Sí. Y así le dije, has quedado libre de todo azote. Vete en paz. Entonces, aquí se está, perdona que te perfore el estudio, aquí se está cumpliendo cuando dice, el Señor me ha enviado para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. Justamente. O lo que dice Hechos 3, que tú lo nombraste, Ya. que es convertir la maldición en bendición. Hechos 3, ¿te acuerdas tú? Parece que 26. Ya. Leámoslo porque nos puede ayudar igual. Ya. Hechos capítulos 3, 26. 26 dice, y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Claro, es decir, como que la maldición la convierte en bendición. Era la bendición, porque Jesús viene sacando todas estas maldiciones, todas estas plagas, todas estas enfermedades, estas que eran malignas y perdurables. Entonces, retornamos de nuevo, porque hay que sacarle el jugo aquí a Marco, porque Marco, si los hermanos lo llegan a entender bien, esto le va a ser una llave para la comprensión de todos estos textos. Claro. Entonces dice, y los espíritus inmundos, vuelvo a leer, que son las personas, al verle, ¿no es cierto?, se postraban delante de él y daban voz diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Más a él le reprendía mucho a que no le descubriesen, porque tú sabes que si ellos salían proclamándolo por todos lados, mira, aquí está el Hijo de Dios, este es el Hijo de David, lo iban a matar. Está en ese sentido. Ya. Ya, ese sentido que está hablando. Entonces, O sea, aquí hay un griterío, pero claro, inmenso. entonces, aquí lo que es importante, ¿por qué se le llama endemoniado? O espíritu inmundo, ¿cierto? O endemoniado. Tú sabes que ya explicamos que el demonio, ¿no es cierto?, eran las imágenes, eran los ídolos, Ya. ¿no es cierto? Esos son los demonios. Y la persona, ¿no es cierto?, que hacía atrás otros dioses, ¿no es cierto?, Dios lo castigaba a causa de su extravío. Es decir, la enfermedad que Dios le mandaba, la plaga, no era gratuita, Ya. sino que era una retribución, era un pago a causa de su extravío. Ya. Entonces, vamos a entender mejor por qué Cristo le llamaba, en el tiempo de él se le llamaba endemoniado. El endemoniado era una persona que estaba con una enfermedad, con una plaga, a causa de su extravío. Estable, larga, duradera. Duradera, porque había dejado los estatutos del Señor y también muchas veces se iba atrás de los otros, digamos, de los dioses ajenos. Ya. ¿Ya? Y por eso Dios le castigaba con una plaga. Por eso se llamaban endemoniados. ¿Ya? Porque había, digamos, como decir de otra forma, sirvió al demonio. ¿Ya? Hermano Luis, Ya. hay un texto que yo creo que puede ayudar. Para mí también es una luz. Voy a leer Mateo capítulo 12. Ya. Gracias. Mateo capítulo 12, del 22 al 24. 22. Claro, Mateo 12, del 22 al 24. Ahora entendiendo bien, Marco, yo creo que este texto se debería entender mejor. Ya. O sea, y en Marcos 3 es una multitud que sigue a Jesús. No son ángeles que le están siguiendo. Son personas que están Son con plagas, personas que están desesperadas con sus enfermedades que Dios le castigó a causa de su extravío. y saben que Cristo tiene la solución. Claro, y por eso se llaman endemoniados espíritus inmundos. Ya. ¿Ya? Bueno, en Mateo 12, 22 al 24 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, Ahí está. y le sanó, ojo, ¿Ya? de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y toda la gente estaban atónita y decían,
será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ya, explicamos. Mateo nos está relatando otra situación de una persona que estaba enferma, pero le llama también endemoniado. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Por qué se le llaman endemoniado? Porque muchas de estas personas seguían a los ídolos. ¿Ya? Ya. Y Dios los castigaba, si el castigo no era gratuito. Ya. ¿Ya? El castigo era a causa de su extravío. Y por eso Dios los llenó de plaga, como lo dijo Moisés, como lo leímos. ¿Ya? Entonces, le fue traído un endemoniado, decía una persona enferma. ¿Por qué? Porque lo dice ciego y mudo. Ya. ¿Ya? O sea, el castigo que Dios había traído sobre ese hombre a causa de su extravío, o por servir al demonio, al ídolo, por decirlo de alguna manera. Era doble. Claro, era doble, estaba ciego y mudo. Ya. ¿Ya? Y se le decía endemoniado porque obviamente seguramente se tiene que haber extraviado, traer ídolo. Por algo Dios lo castigó, sino porque está enfermo. Claro. Ya. Y le sanó. Es decir, cuando dice le sanó, no hizo un exorcismo, sino que le sacó la enfermedad. ¿Ah? O si quieren decirlo, hermano, a mí no me molesta si lo comprenden bien, le sacó el espíritu inmundo o le sacó el demonio. Pero en el fondo lo sanó. Eso es, porque dice, le trajeron a él un endemoniado, ciego y mudo. Entonces, lo que usted te quiere decir es que este gallo, si está ciego y mudo, es porque sirvió el demonio, ¿me entendía? El ídolo. Ya. Por eso se le llama endemoniado, está enfermo. O sea, no es gratuita esta enfermedad de este gallo. Claro. Por eso que el Señor lo tiene con esta plaga. Entonces, era ciego y mudo. Y le sanó. Es decir, le sacó la enfermedad. O le sacó el demonio. O le sacó el mal espíritu, si queréis llamarlo. Como tú querés decirlo. Ya. De tal manera, dice que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces, claro, si tú ves que ahora habla y puede ver, ya digo, este gallo ya no es un endemoniado. Dios lo perdonó. Dios lo libertó. Dios le sacó el azote. Ya. Le convirtió la maldición en bendición. Vale. ¿Ya? Entonces, todo eso se puede decir. Ya. Y toda la gente está atónita y decían, ¿no será este el hijo de David? ¿Por qué? Porque si ve que está sanando, entonces puede ser el Mesías. ¿Ya? Es la pregunta que se hacía a la gente que estaba viendo todas estas cosas. Más los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. ¿Ah? Príncipe de los demonios. Tú sabes que Belcebú es el dios de Cron, que en griego se dice Belcebú y en hebreo se dice Baal-Zebú, ¿ya? Que es un ídolo. Entonces, pero aquí lo importante es que los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera, ¿ya? Ya. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. O sea, está echando fuera el demonio. O sea, el concepto como lenguaje de echar fuera, se entiende que Cristo está sanando. Ya. ¿Ya? Y de una forma de decirlo, hermano Luis, que los hermanos también no quiero que lo entiendan, que este lenguaje, ¿ya? Esta forma de decir echar fuera el demonio, significa lo mismo que estar sanando. No está sacando nada más que la enfermedad. Que a causa del demonio, el hombre lo tenía castigado y lo tenía afligido y atormentado. Ya. ¿Ya? No sé si se entiende. O sea, Dios está castigando a esta persona, a este israelita, a causa de su extravío, o a causa de servir al demonio, o haber dejado los estatutos del Señor, le está llenando una plaga que se llama, ¿no es cierto?, espíritu inmundo, o enfermedad. Porque los demonios eran las imágenes. Claro, pero por eso se llaman endemoniados, porque lo leímos. Mira, vuelvo a retomar. Deuteronomio, ya que me tomaste eso, Deuteronomio, vuelvo al 28, porque nos olvidamos, parece rápido. Deuteronomio 28, el 14, también le había dicho. Verso 14, lo retomo. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Ya. ¿Ya? Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones te alcanzarán. Que después entendemos que son las plagas. Es decir, un endemoniado se le dice endemoniado porque seguramente en su extravío se fue tras de un ídolo. Y por eso Dios lo castigó, si eso está de cajón. A menos que el hermano crea que Dios está castigando gratuitamente, o que esta plaga, esta enfermedad, viene de otra cosa. ¿Ya? Pero no está hablando de eso la Escritura. Ya, entonces los vamos nuevamente a Mateo 12. Ya. Retomo Mateo 12. Estábamos leyendo Mateo 12, 22. Entonces dice, entonces le fue traído a él un endemoniado, o sea, una persona que estaba enferma. Ya. ¿Ya? O sea, que está con una plaga, o está con un espíritu inmundo. Ciego y mudo. Ahí te está explicando cuál es la plaga que tiene. Era ciego y era mudo. ¿Y a causa de qué? A causa del extravío. Por eso se le llama endemoniado. Ya. Porque seguramente puede recibir al demonio, al ídolo. Por algo Dios lo está castigando, lo he dicho como 5 veces. Ya. Y ahora Cristo hace la sanidad. Claro, y le sanó. Y deja una señal
de que Dios lo mandó. También, pues, obviamente, porque él es Mesías, pues. Por eso Porque la gente decía, este no es... ¿No será el hijo de David? El hijo de David. Claro, está viendo que está haciendo estas señales, ya. Entonces, y le sanó, no dice que le exorcizó, ojo, le sanó. Ya. De tal manera, ahí está la explicación, que el ciego, mudo, veía y hablaba. Entonces, ¿con qué estás tú comprendiendo? Que Dios le sacó, ¿no es cierto?, el mal. Le sacó el mal espíritu. Le sacó, se quiere decirle, el demonio. Pero lo más correcto, ¿cierto?, le sacó la enfermedad. En mano fariseo al oír decía, esto no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. O sea, echar fuera a los demonios significa echar fuera la enfermedad. ¿Ya? O sea, ya el hombre no está siendo castigado por Dios. No sé si está ahí, se está entendiendo. Mira, los demonios, ¿no es cierto? Ya hemos visto que los demonios son ídolos. ¿Ya? ¿Ya? Los demonios son ídolos. Por ejemplo, mira, Deuteronomio capítulo 32, 15 a 17. Ya. Vamos a explicar qué es lo que es un demonio. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero... Deuteronomio 32. ¿15? Claro, 15 al 17. Dice, y engrosó Jesurum y tiró coces. Engordaste, engordaste, te cubriste. Y dejó al Dios que le hizo. Menospreció la roca de su salvación. Despertáronle a celos con los dioses ajenos. Ensañáronle con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Ahí está. Ya, entonces este leemos Deuteronomio capítulo 32, del 15 al 17. Entonces, bien sabemos que el demonio, según la escritura, podemos demostrar varios textos, pero para no hacerlo tan largo, basta con este. ¿Ya? Cuando entraron a la tierra prometida, ¿no es cierto?, se olvidaron del Dios verdadero y empezaron a servir a los ídolos. Entonces, dice, le despertaron, estoy leyendo el verso 16, le despertaron con celo con los dioses ajenos, que le llaman también dioses, ¿eh? Le provocaron ira con abominaciones, así también le llaman los ídolos. Sacrificaron a los demonios, que son ídolos. ¿Ya? Eso hizo, ese fue el extravío de Israel. Y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos cerca que no habían temido vuestros padres. Es decir, los demonios son ídolos, son las figuritas. Y cuando la persona se extraviaba tras estos ídolos a servirle, entonces Dios le mandaba la plaga, la enfermedad, larga y duradera. ¿Ya? Entonces, por eso también se llamaba en tiempo de Jesús endemoniado. Un endemoniado era una persona que había sido castigado por Dios a causa del extravío porque había servido al demonio. Y si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, claro, significa que el reino del cielo ha llegado a nosotros. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es el demonio. Mira, incluso también te lo dice Pablo, ¿eh? Si tú lees en el Nuevo Testamento, el concepto de demonio para Pablo son los ídolos, no son espíritus voladores. ¿Ya? Ojo, miren. Ya, demuéstralo. Lo vamos a demostrar. 1 Corintios 10, 14 al 22. 1 Corintios 10, 14 al 22. Vamos a ver qué es lo que es un demonio para Pablo. Estamos hablando del Nuevo Testamento, con las que le ayude con eso también. ¿No estáis con visión de túnel? No, estoy leyendo la Red Bíblica, como dijo nuestro hermano Juan Carlos, tomando a todos lados. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificados no son partícipes con el altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la copa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Ya, entonces Pablo está hablando, ¿no es cierto?, cómo actúan los gentiles, ¿no es cierto? Y le dice, versículo 18, mirá Israel según la carne.
los que comen de los sacrificados no participan del altar. Claro que sí, ¿cierto? Y digo, pues, que el ídolo es algo, o que sea algo el que sacrifica al ídolo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis participantes con los demonios, es con los ídolos. Para Pablo, los gentiles también sacrificaban, ¿no es cierto?, a sus propios ídolos, que también le llama a Pablo demonios. Claro. Y no quiere que la iglesia, ¿no es cierto?, participe en estos tipos de, digamos, de comida que se sacrificaban a los ídolos, o también llamados demonios. Entonces está diciendo claramente, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo que sacrifica el ídolo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros tengáis participantes con los demonios o con los ídolos. Claro. Entonces, no podéis beber de la cena del Señor o de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o de los ídolos, que es lo mismo. Claro. Entonces, para Pablo, un ídolo, ¿no es cierto?, es lo mismo que un demonio. ¿Ah? Servir a un ídolo que no es nada, porque sabemos que es un solo Dios verdadero. Y por eso dice, provocaremos al celo del Señor, somos más fuertes que él. Obviamente que no. Claro. Entonces, hermano Luis, ya para ir más o menos concluyendo algunas cosas. Entonces, cuando nosotros ya leemos, aquí quisiera dar alguna explicación. Cuando nosotros vemos que todo Israel en el tiempo de Jesús estaba lleno de enfermedades, ¿ah?, largas, malignas y duraderas, ¿ya? ¿Cierto? Estas eran puras plagas que Dios le había dado como retribución a causa de su extravío. Se cumplió lo que dijo Moisés. Lo que se cumplió Moisés, justamente. Y por eso que venían de todas partes. Y por eso cuando la gente era sanada, ¿no es cierto?, todo esto que tienen espíritu inmundo, o demonios, o enfermedades, también puedes decirlo, alababan al Señor, se arrollaban ante él, tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Ya. Y a eso le decían, lo reconocían, estaban llenos de gozo. Y eso tú lo que vas a entender también acá, en Hechos capítulo 19, ¿ya? 11 y 12. Ya, porque esto parece que me lo mandó un hermano, parece que el hermano Juan Carlos, parece que me citó no estoy bien seguro. Miren, no, esto lo habíamos visto nosotros, pero también es muy importante, ¿eh? Este texto también es maravilloso. Hechos 19, 11 y 12. Dice, y hacía Dios singulares maravillas por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Ahí está. ¿Te acuerdas que lo vimos? Sí. Entonces, Pablo está sanando, o sea, por el Espíritu Santo, está haciendo lo mismo que hacía Jesús. Ya. ¿No es cierto? Sacando las plagas, sacando las enfermedades. ¿Cierto? Dice que lleva los pañitos y con eso basta para que el enfermo le saliera el mal espíritu. O le saliera el demonio. Y acuérdense que dijimos que espíritu inmundo es lo mismo que demonio, ¿cierto? Lo mismo. Es una persona que está enferma, está con una plaga. ¿Ya? Está siendo castigada del Señor. Entonces, de tal manera que aún si va a los enfermos, oye, ahí te dice enfermo. ¿Sí? ¿Enfermo de qué? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿No? Los paños o los delantales de su cuerpo. Y las enfermedades iban de ellos. Es decir, le estaba sacando la enfermedad. Y los espíritus malos salían. Y te acuerdas, dije yo, si los hermanos quieren entender que el espíritu malo como un ser que provoca la enfermedad, tendría que haber sacado primero el espíritu malo para que se fuera la enfermedad. Claro. Y aquí lo está diciendo al revés. No sé si captan los hermanos eso. Aquí está diciendo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, espíritus malos salían significa que el ánimo de ellos cambiaba. Glorificaban al Señor. Bendito el Señor que no me sacó todas estas plagas, toda esta enfermedad. Por eso que se iba el espíritu malo, pero no se está yendo ningún ser, sino que el ánimo de ellos cambiaba. Eso está hablando. Para que ustedes vean cómo, de forma tan torcida, a mí me causa hasta vergüenza, perdona, me da vergüenza porque tengo que estar como cabros chicos explicándole no sé cómo, para que puedan entender la Escritura. Y aquí lo está diciendo, Pablo estaba sanando personas enfermas por el Espíritu Santo. Y está diciendo que estas personas estaban llenas de enfermedades, dice. Y dice que las enfermedades iban de ellos. Y que los espíritus malos salían. Es decir, ya el ánimo de ellos cambió. De eso está hablando. Y mira, el otro texto que me citaron. Está en Hechos capítulo 5, 15 y 16. Hechos capítulo 5, 15 y 16. Veamos qué dice. A ver. Y siempre habla de lo mismo, enfermo. Hechos 15 y 16.
tanto que echaban los enfermos por las calles y Ya. los ponían en cama y en lecho para que viniendo Pedro y a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, los cuales todos eran curados. Aquí dice sanado, pero vamos a leer completo. Dice que por la mano de los apóstoles, estoy leyendo el 12, se hacían muchas señales. Eso es el concepto, eso es el contexto histórico. Y prodigio en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Desde los demás, ninguno de ellos se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo lo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaba, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que se sacaban los enfermos a las calles, enfermos, hermano Luis, enfermos, ¿Ya? y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, de nuevo, y atormentados de espíritu. Llámale espíritu inmundo, llámale si quieren endemoniado. A mí no me molesta si lo entienden bien, ¿ya? Y todos eran sanados. Aquí hablan, ¿cierto? Espíritu, ¿por qué ese espíritu? Enfermo, atormentado de espíritu, porque obviamente que si estáis con una plaga de parte de Dios, ¿cómo está tu espíritu? Atormentado, po. Sí. No estás contento. Si estáis con un tremendo dolor de cabeza o estáis con un tumor acá, ¿no es cierto? Como decía Moisés, todas estas plagas que dio, que eran largas y duraderas, estáis atormentado tu espíritu. ¿Cómo estás con un buen espíritu? Y aquí es muy bueno el término. Otro le llama espíritu inmundo, ¿no es cierto? O demonio, si queréis llamarle. Atormentado de espíritu inmundo. Y todos eran sanados. Entonces, sacar la enfermedad, ¿no es cierto? Es lo mismo que sacar el espíritu malo, o si queréis llamarle sacar el demonio, o sacar la plaga también puede decirse. ¿Ya? No sé si, hermano, usted lo entiende diferente o la interpretación es muy privada. Hechos capítulo 8, 6 al 8. Yo creo que con esto termino y hablamos un poquito. Hechos. Capítulo 8, 6 al 8. El mismo lenguaje siempre. En ninguna parte dice que sacó diablo y cosas así. Si no, son las enfermedades. 8, 6 al 8. ¿Por qué después te dice que tienes visión de túnel, que miráis donde queréis mirar nomás y no? No, que los textos donde están los ángeles que les va sacando Cristo. No entiendo esa parte. ahí vamos a dar una explicación. Y la gente escuchaban atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ya, texto ese muy mal entendido. ¿Eh? ¿Qué estaba pasando? Lo mismo, ¿no es cierto? Yo estaba obrando grandes milagros, ¿no es cierto? En este caso parece que por Felipe. Dice, y la gente, versículo 6, unánime, o sea, todos juntos, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuáles son las señales que hacía? ¿Qué le explica? Porque muchos que tienen espíritu inmundo, ¿cierto? Ya dijimos que espíritu inmundo, espíritu tormento, endemoniado es lo mismo, una persona que está con una enfermedad. Ya lo dijimos, todos estos textos. Claro. ¿Ya? Estos salían dando grandes voces, o sea, las personas, grandes voces, y yo entiendo aquí de júbilo. ¿Por qué? Claro. ¿Ya? Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Porque estaban afligidos muchos años. Muchos años, y dice, muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, este vocerío de que había digamos, de grito, era grito de alegría. Claro. No era así como, somos los demonios. No era como los demonios gritando. No, pues los hermanos entienden en forma torcida. Digo yo, ¿cómo? ¿Qué estás leyendo? Digo yo. Claro. Es una pena, hermano Luis. Digo yo, ¿cómo no? ¿Qué podemos hacer ya para que los hermanos entiendan? ¿Ya? ¿Y eso por qué les pasa? Yo creo que simplemente porque tienen mucha contaminación. ¿Ya? Entonces no entienden la escritura. Te los tengo que decir, están entendiendo mal. Oye, te doy una pequeña ¿Ya? cosita aquí en Isaías para que después la consideres con tranquilidad. ¿Ya? En Isaías 51, 11. Cierto, dice, tomarán los redimidos del Señor, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas, poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ahí estamos. Ahí Como está. que Dios te sacó toda la enfermedad. Entonces ya lo había dicho Isaías que se iba a cumplir con Jesús. Claro.
Entonces, esto, porque muchos que tienen espíritu inmundo, ya lo vimos en todo el texto, que espíritu inmundo Mm. es lo mismo que una persona endemoniada, es lo mismo que una persona que está con una plaga, está con una llaga, está con una enfermedad. Entonces, como Felipe está sanando por el Espíritu del Señor, ¿no es cierto? Esto dan grandes voces, pero se entiende de alegría, aunque el texto no lo dice, ¿ya? Y muchos paralíticos fueran sanados. Entonces, así que había gran gozo en aquella ciudad, es decir, todas estas personas están siendo liberadas, ¿no es cierto?, de ese mal espíritu o de esa enfermedad, porque el Señor está sanando a su pueblo, ¿no es cierto? Está perdonando y está sanando a su pueblo. ¿Ya? Está la buena voluntad. Esa es la buena voluntad del Señor. Entonces, hermano, para Luis, para concluir y para todos los hermanos, ojalá que en esta ocasión, ¿cierto?, se pueda entender un poco mejor. Nosotros no podemos leer todos los textos, porque si no tendríamos que estar todo el día. ¿Ya? Yo aproveché algunos más que no habíamos leído de estos de hechos, que en el fondo es lo mismo. Está hablando de lo mismo. Espíritu inmundo, espíritu de tormento, mal espíritu, Claro. demonio endemoniado, una persona que es sorda o ciega, muda, ¿cierto?, que a causa del extravío Dios lo había castigado con plaga. El Señor castiga Eran y el Señor sana. los gemidos que el gallo tenía. Claro, y el Señor sana y el Señor castiga. Claro. ¿Ya? Eran plagas. Y lo había dicho la Escritura, y Cristo viene sacando todas estas plagas. Claro. Y dice, y anunciar el reino de Dios, sanar enfermos, resucitar muertos, le dijo, ¿cierto? Y anunciar el reino de O Dios. sea, él le sacaba la enfermedad. La nomás, enfermedad. Nada más. Claro, que es una plaga. ¿Ya? Es una plaga, ¿cierto? Y también es un mal espíritu, o Claro. espíritu inmundo, ¿cierto? No tenía un buen espíritu. Es con la plaga, espíritu de tormento, ¿cierto? Entonces eso, por eso dice que los espíritus malos salían. ¿No? Cuando Pero la en persona alguna sanaba. parte dice que salen ángeles. No, si eso los hermanos, yo no sé dónde, cómo lo entienden, pero yo espero que les sea de provecho esto, les sea útil. Es que después te dice que tenéis visión de túnel y que no tomáis los textos que ellos quieren. Bueno, aquí por lo menos tomé los que él me dijo, ¿cierto? Y ese con la acepción, para ser transparente, de Santiago, que habla que los demonios creen y tiemblan, pero yo entiendo que está hablando del endemoniado, no está hablando de la figura, Claro. ¿ya? No, las figuras no pueden creer ni temblar, ¿ya? Pero Claro. eso se lo voy a probar con algún texto, porque también le llama a la persona demonio, ¿ya? Y no generalmente está hablando de una figura. Amén. Ya pues, que Dios los bendiga mucho y que les sea de provecho, y como siempre les digo, si tienen dudas, sigan leyendo la Escritura, pero Marcos 3, del 12 en adelante, del 7 al 12, yo creo que es un gran texto que les puede ayudar a los hermanos a la comprensión. Oye, te conviene incorporar Isaías 61 Bueno, claro. para que se den cuenta de lo que está haciendo Jesús. El Espíritu del Señor Dios es sobre mí, porque me ungió el Señor, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel, a promulgar años de la buena voluntad del Señor y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, ojo, óleo de gozo, ojo, Ahí está. en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, ojo. Ahí está, las enfermedades. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para la gloria suya, y etcétera. Toda la salvación, Dios te perdona, Dios te saca las enfermedades, Claro, y Dios te transforma de tu esperanza de ceniza que volver al polvo a vida eterna. la buena voluntad. La buena voluntad del Señor. Eso Claro. es. Entre tanto, lo que se dice hoy, Claro, tenemos esperanza todavía entonces. tenemos esperanza, justamente. Bien, pues, hermano Luis, ya una bendición para todos los hermanos, y que sigan estudiando la Escritura nomás, y que Dios les abra el corazón, que no se endurezcan, ya, porque al final sí se pueden enojar conmigo, pero eso da lo mismo. Pero no se enoje con la Escritura, ya, porque al final si nos ponemos soberbio duro, ¿no es cierto? Al final nos vamos. O sea, en dos conclusiones. Cuando una persona está enferma, anda con un espíritu malo y amargado, patea a la perra, Espíritu ¿no es cierto? inmundo, Un ¿no? espíritu inmundo, pero si tú lo sanas, le levantas la enfermedad Claro, y lo dejáis tiki-taka, claro, empieza a lavar todo. claro. Se van los malos Y se espíritus. van los malos espíritus. Y el endemoniado se le llama endemoniado porque estaba enfermo, tenía un signo de que este hombre había adorado a algún ídolo. Claro. Y por eso era endemoniado y Dios lo había Y castigado. está en su sano juicio. Claro. Le Y sacó la Le enfermedad. sacó la entonces. enfermedad, ¿cierto? Nada más. Nada más. Claro, y lo gadareno, voy a decir también ahí un poquito, porque como yo lo tomé solamente para explicar que espíritu inmundo y demoniado es lo mismo, el gadareno era una persona que está enloquecida y está castigada por Dios. Nada más. Entonces dicen, bueno, pero ¿cómo lo ato los cerdos? La plaga, acuérdense que eran plagas, larga y duradera, la plaga se le tiró a los cerdos, enloquecieron y cayeron.
Claro. Traspasó la plaga del enfermo a los cerdos. El Todo tormento pasó para el allá. tormento pasó para allá. Lo mismo que Gessi. ¿Cómo se llama el profeta que tenía a Gessi como siervo? ¿Sí? ¿Cómo se llama el profeta? Se llama Jesse. No, pero el profeta. Eliseo. Eliseo. ¿No es cierto? Cuando Gessi fue a buscar unas mantos, andaba con la codicia y todo eso. Claro. ¿Qué hizo? Le pegó la plaga de Naamán, creo, el sirio. Claro. Se la pasó a Gessi, La lepra. la lepra. Ahí está. Nada más. Nada más que eso. Dios lo castigó. Traspasó la plaga. Y aquí también con el Gadareno es lo mismo. Claro. ¿Cierto? Digamos la plaga, o la enfermedad que tenía de locura, que en el fondo esa era una locura, pasó a los cerdos y los cerdos se los trastornaron. Entonces, los espíritus inmundos querían tocar a Jesús. Era una marea humana. Pero inmensa. eran personas, todos gritando. todos que querían ser sanados. Por eso que Jesús dijo, téngame la barquilla lista, porque acá soy gentío. Y dentro de la nube venían los que ya había tocado ya a Jesús. Claro. Entonces eso venían glorificando a Dios. Po. Claro, y por eso se arrollaban. Tú eres el Hijo de Dios, le decían, porque Claro. le sacaban las placas. Claro. Sí, pues así que relean en Marcos 3 y con este espíritu, entiende que lo entienda bien como nos muestra la Escritura. Claro. Bien, pues, hermano Luis. Que no lo entiendan más con el concepto de la señora de White. Claro, justamente. Que Dios los bendiga a todos, que tengan un buen año y que sobre todo reine la paz en los corazones. Yo creo que más que todo, que Dios le ayude a tener paz en sus corazones y tener una buena relación con la familia y con su prójimo. Que hoy día andan los espíritus muy malos hoy día, ¿no? Y que también no se olviden que cuando hay una plaga, una enfermedad, esto no es casualidad, tampoco es gratuita, y esto todo viene de la mano de Dios. Como dijo, en el día del bien, goza el bien. En el día de la adversidad, considera, yo hice tanto lo uno como lo otro. El único que tiene dominio. El único. Un día se van a dar cuenta. Entonces, cuando viene el día malo, o viene la enfermedad, la plaga, no digas, qué casualidad me enfermé, tuve mala suerte. No hablen así. Todos enferman, dicen. Todos enferman, ¿quién no se enferma? No, estas son plagas. Nosotros también Dios nos castiga, Dios también nos reprende. Hebreo dice que Dios azota a todo a quien toma por hijo. Bien, le agradecimos al hermano, yo también te doy gracias, porque yo tenía bastante desordenado el naipe, pero estoy viendo solamente que hay una alabanza de parte de los enfermos, que se fueron sus espíritus amargos y ahora le cantan al Señor en sus camas, como dice la Escritura. Amén. Amén.